insistimos en esta verdad. La religión no salva a nadie. El practicar ceremonias, ritos religiosos, como ya lo estudiaremos, no conduce a ninguna persona a la salvación. Si un hombre o una mujer ha de ser salvo, tiene que recibir por la fe a Jesucristo, porque es el único que salva, el único que salva. Quiero predicar y junto a usted pensar en el tema el perfecto sacrificio de Cristo. Hebreos capítulo 10, del versículo 11 al 18, servirá para nuestra meditación. Hebreos 10, del versículo 11 al 18. Dice así la palabra de Dios: y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De allí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho: este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Añade: y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, porque donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Que el Señor nos bendiga en esta mañana. La religión judía establecía que para que los pecadores se acercaran a Dios, debían hacerlo a través de los sacrificios y necesitar a los sacerdotes como mediadores. Cuando un israelita era consciente del pecado en su vida, debía llevar al templo un animalito y allá hacer una ceremonia, un ritual, con la ayuda de los sacerdotes, de modo que su pecado fuera remitido y pudiera tener acceso a la comunión con Dios. Pero ese sistema de sacrificios corría un terrible peligro, y es que con el pasar del tiempo aquello se convirtiera en una ceremonia vana y sin sentido, y que la verdadera espiritualidad o la verdadera devoción a Dios, la verdadera relación a Dios fuese sustituida por aquellos rituales vacíos. Y ciertamente
Eso ocurrió. Eso pasó. Con el paso del tiempo, los israelitas sustituyeron la relación con Dios por meros rituales, por meras tradiciones, por meros ritos religiosos. Es por ello que cuando leemos al profeta Isaías en el capítulo 1, leemos de que Dios le dice a su pueblo: estoy hastiado de sacrificios de animales. Ya no quiero más derramamiento de sangre. Ya no quiero que me presenten más ceremonia. Estoy harto de que ustedes hagan este tipo de cosas. Porque todo había perdido sentido. Lo que Dios trató de hacer para el bien de los israelitas, de modo que tuvieran comunión con Dios y disfrutaran de su presencia, se convirtió en, hermanos, en pura religiosidad, en pura superficialidad. Y ese es el mismo peligro que corremos hoy, de que con el paso del tiempo nuestros corazones pierdan vida, nuestros corazones pierdan el gozo del Señor, y nosotros estemos sustituyendo tradiciones, ceremonias, de lo que es una relación verdadera y genuina con Dios. Ahora notemos acá dos divisiones en nuestro texto bíblico. En primer lugar, pensemos que el sacrificio de Jesús, el sacrificio de Cristo, es superior a los sacrificios del antiguo pacto. Versículo del 11 al 13 dice lo siguiente: y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios, que nunca pueden quitar los pecados. El escritor sagrado indica que los sacrificios del antiguo pacto eran continuos. De acuerdo a la enseñanza del libro de Números, los israelitas debían ofrecer cada día 2 sacrificios de manera permanente y continua. Un animalito debían ofrecerlo por la mañana y otro animalito debían ofrecerlo por la tarde. Una vez que se concluía aquella ceremonia en el sacrificio de los animales, el siguiente día el sacerdote debía hacer el mismo procedimiento, el siguiente día el mismo procedimiento, y así sucesivamente, de modo interminable. En el antiguo pacto los sacrificios eran ofrecidos. Pero el escritor no solo dice que eran sacrificios continuos, sino que eran los mismos animales que se ofrecían, porque dice, se ofrecían muchas veces los mismos sacrificios. Y ustedes pueden leerlo en el libro de Levítico, que dependiendo quién era el que pecaba, así era el tipo de animal que se llevaba al templo para sacrificar. Cuando quienes pecaban eran los líderes, pues el sacrificio era de mayor calidad. Cuando pecaba pues una persona del pueblo común, el sacrificio estaba establecido, un animal sencillito. Pero siempre se ofrecían los mismos sacrificios día tras día. Y dice el escritor que esos sacrificios del antiguo pacto eran ineficaces para traer limpieza del pecado. Acompáñenme al capítulo 10, versículo 3 y 4. El escritor está haciendo memoria de lo que era el día de la expiación, una fiesta que celebraban el 10 de octubre los judíos, donde recibían, en el entender de ellos, el perdón de pecados. Pero noten lo que dice el escritor, Hebreos 10, 3 y 4. Pero en estos sacrificios, cada año
se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Hermanos, la sangre de aquellos animales no quitaba el pecado, no limpiaba de culpa la conciencia del hombre o la mujer pecadora. Lo que se hacía en esta celebración del día de la expiación es recordar miserablemente que los israelitas eran pecadores y necesitaban del derramamiento de sangre para poder continuar en comunión con Dios. Y la palabra que se usa en el Antiguo Testamento cuando habla del sacrificio de animales con relación al pecado, no habla de quitar o eliminar el pecado, sino más bien de cubrir el pecado. Entonces lo que hicieron los sacrificios del Antiguo Pacto, hermano, simplemente fue cubrir los pecados de toda aquella raza judía, en tanto aparecía en la historia humana el único sacrificio aceptable y perfecto, el que ofreció el Cordero de Dios, nuestro Señor Jesucristo. Ahora viene lo siguiente, que dice él que estos sacrificios eran de este modo, pero hay un contraste en el versículo 12. Dice lo siguiente: pero Cristo, habiendo ofrecido, y aquí va el contraste radical, una vez, para siempre, un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. ¿Qué es lo que está comunicándonos el escritor? De que el sacrificio de Jesús, el sacrificio de Cristo es definitivo, es único y fue aceptado por el Padre Celestial como pago por todo el pecado de la humanidad, mis hermanos. Y es que por eso nos vamos a oponer a la enseñanza católica romana. Y lo digo abiertamente porque me respaldo en la enseñanza escritural. La iglesia tradicional enseña que en cada misa es ofrecido el cuerpo y la sangre de Cristo. Eso es falso. Cristo en la cruz del Calvario se ofreció una sola vez y para siempre para quitar el pecado de todo pecador que confía en Él como su Salvador personal. No se necesita que el sacrificio se repita una, otra y otra vez. Por eso, estimado amigo, si usted se acerca a Cristo, usted tenga la confianza plena que su sacrificio es suficiente para hacer posible el perdón de todos sus pecados. Ahora, en segundo lugar, el escritor nos enseña de que el sacrificio de Cristo garantiza el perdón total de los pecados. Versículo número 14. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y vamos a pensar qué significan estas palabras. Y noten ustedes la insistencia en un solo sacrificio, el que ofrece Cristo. ¿Qué significa esa frase? Que con una sola ofrenda hizo perfectos a los santificados. Bueno, hermanos, vayamos al capítulo 9 para entender dentro del contexto de Hebreos qué significa perfectos. Hebreos 9 y 10. Dice lo siguiente: lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas
y sacrificios que no pueden hacer perfecto. Y aquí hay más luz. En cuanto a la conciencia, al que practica ese culto. Está diciendo que todas las ceremonias, todos los sacrificios, no podían a los israelitas hacerlos perfectos en cuanto a la conciencia al que practicaba aquellas cosas. Ahora el capítulo 10, versículo número 1 y versículo número 2. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, la ley ceremonial, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Allí debemos agregarle entre paréntesis, acercan a Dios. No, la ley no podía hacer a través de los sacrificios perfectos a los que se acercaban a Dios. Versículo 2. De otra manera, es decir, los sacrificios cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. ¿Qué es lo que está diciendo el escritor? Que hay algo que los sacrificios de animales no podían hacer. Es limpiar la conciencia de la culpa después de que uno ha pecado. Eso no podían hacer los sacrificios. Cuando un israelita llevaba un animal, él sabía de que él debía morir en lugar del animal. Eso lo sabía él. Y cuando aquel animalito se mataba, se derramaba su sangre, él momentáneamente, él tenía tranquilidad de que había recibido perdón. Pero su conciencia era sabedora de que había culpa después de haber quebrantado la ley de Dios, y la sangre de animales no podía quitar aquella culpa, hermanos. Pero la sangre de Cristo sí lo ha hecho. Y es por eso que los psicólogos en el tiempo de hoy asisten a personas a las que no pueden tratar, no pueden ayudar. Porque una de las cargas que lleva el ser humano pecador es la culpa, producto de su mismo pecado. Y la gente se hunde en la desesperación, en la depresión, y los psicólogos tratan de indagar su mente, tratan de usar ciertas estrategias o métodos psicológicos para tratar de aliviar la conciencia culpable de aquella persona, pero no lo logra. No lo logra, porque solo cuando un pecador, cuando una mujer pecadora reconoce que el origen, la causa de sus problemas es el pecado, puede hallar solución si acude a la cruz del Calvario y pide a Cristo el perdón. Solo allí, cuando esa sangre es aplicada al corazón humano, a la mente humana, el ser humano puede descansar y hallar que Cristo Jesús da reposo a su alma. Entonces, hermanos, cuando dice la Escritura que los hizo perfectos, es que limpió sus conciencias de culpa, y el sacrificio de Jesús capacitó a todo pecador para tener una relación personal con Dios sin más sacrificio de animales ni mediadores. Ahora, hermano, hay una palabra acá que debo tratar. Dice que hizo perfectos para siempre a los santificados. ¿Quiénes son los santificados? Bueno, en el contexto habla de creyentes que han creído en el sacrificio de Cristo. Pero ese verbo santificado puede traducirse así: los que están siendo santificados. Acompáñenme al libro de Romanos capítulo 8. Porque la Escritura presenta algo que parece una contradicción, pero es una verdad bíblica. De que nosotros hemos sido ya santificados completamente, pero que al mismo tiempo estamos siendo santificados diariamente.
Romanos 8, versículo número 30, dice lo siguiente. Y a los que predestinó, hablando de Dios, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Miren, hermanos, que los tiempos verbales están en pasado. Dios habla de gente que ha llamado, a esta la ha justificado, y a estos que ha justificado, dice la Escritura, ya lo glorificó Dios. Es decir, a través del sacrificio de Cristo y a la vista de Dios, nuestra salvación total, completa, ya se efectuó. Pero el autor de Hebreo está viendo desde el punto de vista humano y dice que nosotros los creyentes estamos siendo santificados, y es cierto. ¿Cuál es la meta del creyente en la vida cristiana? ¿Llegar al cielo? No, Señor. La meta del creyente es parecerse cada día más al Señor Jesucristo, y a eso se le llama santificación. Y vamos, hermanos, en un proceso cada día. Y hay que ser honesto. Yo tengo que ser honesto. A veces nuestra santificación va en ascenso, pero de repente tenemos traspiés y bajamos. Es decir, deseáramos pensar que fuera una santificación así, pero no es cierto. Al menos cuando uno es honesto, no es cierto. Pero gloria al Señor, que Él tiene paciencia y ha puesto en nosotros su Espíritu para ayudarnos en este proceso de santificación hasta el día que le veamos cara a cara, tal como Él es. Bien, regresamos al libro de Hebreos. Entonces el escritor está diciendo que el sacrificio de Cristo hace posible o garantiza el perdón de todos nuestros pecados. Versículo 15 al 17 dice lo siguiente. Y nos atestigua lo mismo, es decir, que hemos recibido el perdón total. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo. Porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. El escritor está citando Jeremías 31, donde se anunciaba el nuevo pacto. Ahora él toma una cláusula especial de lo que allá está escrito para enfatizar el perdón de pecados. Versículo 17. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Quiero comentar brevemente esa frase. ¿Significa, hermanos, que Dios nunca recuerda los pecados que hemos cometido? No, no es ese el sentido de la frase. Ustedes saben de que nuestro Dios es omnisciente. Él lo sabe absolutamente todo. Lo que el pasaje está enseñando es que gracias al sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, hemos recibido un perdón total y definitivo. Entonces esto significa de que Dios no busca hacer un juicio sobre los pecados que ya fueron juzgados a los creyentes que están en Cristo. O sea, cuando dice que Dios ya no se acuerda de nuestros pecados y transgresiones, es que nunca castigará el pecado que habíamos nosotros cometido y que fue puesto sobre Cristo en la cruz del Calvario. Y es importante saber esto, porque hay creyentes que no logran comprender la verdad bíblica y viven atormentados por pecados del pasado, o viven atormentados por pecados del presente y no les permiten disfrutar la vida en el Señor. ¿Qué es lo que enseña la Escritura? Que cuando un pecador se acerca a Cristo por la fe, en ese instante son perdonados todos sus pecados, presente,
pasado y futuro. Hoy me dirá usted, bueno, ¿y qué hago con los pecados que yo cometo? Ahí está la enseñanza de la Biblia. ¿Qué hacer para restablecer nuestra comunión con Dios? Hermanos, confesar nuestros pecados a Dios. Pero yo les invito a que mejor vayamos y aprendamos lo que dice Romanos 6. Vayan conmigo. Quiero compartir esto y vamos a ir finalizando. Romanos 6 en adelante nos enseña que nosotros los creyentes en Cristo podemos vivir por la gracia de Dios en victoria sobre el pecado, mediante 3 estrategias o 3 claves encontradas acá. Aquí hay algo que nosotros debemos saber. Hay algo que nosotros debemos recibir y hay algo que nosotros debemos presentar. Vaya. ¿Qué debemos saber? Es el versículo número 6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre, ¿qué dice la Biblia, hermano? Hablando de nuestra naturaleza caída. Señor, crucifícame contigo, le dicen algunos hermanos. La Biblia dice que eso ya se efectuó, porque estamos unidos a Cristo por la fe. Dice, sabiendo esto es lo que debemos saber, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más el pecado, a fin de que no sirvamos más al pecado. Entonces usted tiene que saber en cuanto al pecado, que usted murió, su naturaleza caída ha muerto cuando Cristo en la cruz también murió. Pero hay algo que usted debe considerar. Es el versículo número 11. Así también vosotros, este es un término contable, dice, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces debemos saber que estamos muertos. Ahora debemos apropiarnos de esa verdad y considerar que es cierto en la vida cristiana. Y lo último es lo que debemos presentar, el 13. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Pero hermano, quiero hacer sencillo esto. Nosotros, a pesar que hemos recibido el perdón de pecado, tenemos una lucha diaria con el pecado en la vida, ¿sí o no? Entonces, Pablo quiere ayudarnos y nos dice que hay que saber que nuestra naturaleza ya fue crucificada y por ello podemos vencer al pecado. Pero esto no debemos tomarlo como una verdad en teoría, sino que dice que debemos creerla. Por eso dice en el versículo 11 que debemos considerarnos muertos al pecado. Y una vez que hemos considerado estos dos hechos, debemos presentar, dice, nuestros miembros para servir al Señor. Y es que se puede, hermano. Por la gracia de Dios se puede servirle al Señor y presentar nuestros miembros para servirle a Él. Concluimos en el último versículo de Hebreos, capítulo número 10, versículo 18. Dice el escritor: pues donde hay remisión de estos, es decir, de pecados, donde hay remisión de estos, ¿qué dice el escritor, hermano? No hay más ofrenda por el pecado. Como el sacrificio de Jesús nos ha dado un perdón definitivo, ya no se necesita más sacrificio. Y qué sencilla es sencilla y liberadora la verdad de la Biblia. Porque hoy a nuestra gente le enseñan, hermanos,
que uno tiene que hacer penitencia para ganarse el favor de Dios. Y usted ve cómo las personas son engañadas, personas que se tiran por las calles con las rodillas se tiran de rodillas y sangrando y creen que eso es agradable a Dios. Eso es abominación a Dios, porque ya no hay sacrificio que hacer. Lo que hay que hacer es creer en el sacrificio que ya se efectuó y llevó a cabo Cristo en la cruz del Calvario. Para los amigos, son estas palabras. Hemos hablado del sacrificio de Cristo. Y a través de lo que he dicho, la verdad es de que cuando si usted, mejor dicho, confía en Cristo como su Salvador por la fe, recibirá el perdón total de sus pecados. No tiene que hacer nada más a esto, solo creer en Cristo como su Salvador personal. Pero dirá usted, es muy fácil. Para usted parece fácil, pero al Señor le costó la sangre, su misma vida, hacer posible la salvación. Es como que si usted va a un médico y después de examinarlo, el médico le dice, su enfermedad es de muerte. Pero a través de mi experiencia, he llegado a la conclusión de que si usted toma este medicamento, usted se va a sanar, usted va a ser librado de la muerte. Le da el medicamento a usted. Tiene dos opciones usted. Bueno, una opción es, no creer lo que le dijo el médico. Y no se toma la medicina. ¿Qué le va a ocurrir? Se va a morir. Pero ¿acaso todos nosotros no haríamos lo siguiente? Creeríamos en aquellas palabras que nos dio el médico y tomaríamos aquella medicina para que nuestra salud se recobrara, se restableciera y no perecer. Es lo mismo. Es lo mismo con Cristo. Si usted hoy cree en Cristo, hoy puede ser librado del pecado y de la muerte eterna. Pero si usted lo rechaza, no hay más que el Señor pueda hacer. ¿Cuál es su decisión? Oremos al Señor. Bendito Dios, te alabamos por tu Hijo, quien murió por nosotros en la cruz. Ese sacrificio es perfecto y suficiente para nuestro perdón y salvación. Llama, Señor, a la salvación a aquel hombre o aquella mujer que está necesitado de tu gracia salvadora. Llámale a ser salvo en este día. ¿Cuántos toman hoy la decisión por Cristo? ¿Cuántos hoy creen en ese sacrificio como el único pago por sus pecados? Entréguele su vida al Señor. Ahí donde usted está, levante su mano en alto y diga: yo quiero entregarle mi vida a Cristo. Quiero recibir el perdón de mis pecados. Quiero ser salvo. Yo decido en este día confiar en Él. ¿Cuántos lo van a hacer? ¿Cuántos en este día echan manos del mensaje del Evangelio y vienen a Cristo por la fe, recibiéndolo como su Salvador personal? Quizás hay entre nosotros algún amigo, algún hermano que no ha estado viviendo la vida cristiana como es debido y se siente culpable, se siente lleno de vergüenza. Reconcíliese con el Señor, pídale perdón a Cristo y de acuerdo a su fiel promesa, Él le va a perdonar, Él le va a limpiar de toda mancha de pecado. Si hubiese por última vez alguien que al oír la palabra ha logrado comprender el mensaje del Evangelio y entiende que es un pecador, pero que tanto le amó Jesús, que dio su vida en la cruz para salvarlo,
Entréguele su vida al Señor. No se vaya de este santuario sin la presencia de Cristo. Que el Señor le bendiga, estimada hermana. Acompáñala, hermanos. Si hubiese alguien más en esta mañana viene a los pies de Jesucristo, a confiar en Él como su Salvador personal, le rogamos encarecidamente que le entregue su vida al Señor y sea salva. Ya una valiente hermana lo ha hecho. ¿Cuántos más lo harán en esta mañana? Y si no, vamos a orar por nuestra hermana. Recuerdo la promesa del Señor: todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Yo quiero invitarle que cierre sus ojos y con todo su corazón en este día repita con fe la oración que yo le voy a indicar para que Cristo venga a su vida. ¿De acuerdo? Cierre sus ojos. Vamos a orar. Señor Jesucristo, he oído tu palabra y sé que soy pecador y merezco condenación. Pero a través de tu muerte en la cruz del Calvario, tú me quieres salvar y perdonar. Señor Jesús, te invito a mi corazón y salvarme hoy. Me arrepiento de todos mis pecados y te pido que me des la vida eterna, porque yo confío solo en ti como mi Salvador y Señor. Te doy gracias porque me amas tanto que moriste por mí en esa cruz. Gracias, Señor, porque hoy me regalas la vida eterna. Oramos, hermanos. Señor, bendito sea tu nombre por la obra del Espíritu Santo. Gracias, Padre, por el corazón humilde de nuestra amada hermana, que públicamente en este día confiesa que Jesucristo es el sacrificio suficiente y perfecto para el perdón de sus pecados. Bendice a tu sierva, Señor, y a partir de hoy empieza a orar en su vida, de modo que permanezca en la fe y sea una creyente fiel a ti, Dios mío. Gracias, Señor, por el privilegio que nos das de predicar tu palabra, ver almas llegando a los pies de Jesús. Señor, al ingresar al momento de la cena, queremos que tú examines nuestro corazón y tú nos purifiques de toda mancha de pecado, para participar con gozo y con gratitud